Hermanos, buenos días. Los saludo en el nombre del Señor Jesús. Para nuestra escuela dominical de hoy domingo, quiero invitarlos a abrir la Escritura en el libro de los Hechos. Vamos a continuar con nuestro estudio expositivo de Hechos. Nos toca el capítulo 23 y vamos a leer los 11 primeros versículos. Hechos 23, del 1 al 11. Si ya lo tienen, Hechos, capítulo 23, para leer desde el versículo 1 hasta el versículo 11. La palabra del Señor dice: Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: Varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? Los que estaban presentes dijeron: ¿Al sumo sacerdote de Dios injurias? Pablo dijo: No sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: Varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo: Ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado, o un ángel, no resistamos a Dios. Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: Ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Que el Señor bendiga su palabra. Hermanos, esta no es la primera vez que el apóstol Pablo se enfrenta a los judíos. Ya hemos visto en estudios anteriores cómo es que ha sido la actitud de esta turba de judíos, de esta multitud de religiosos fanáticos, llenos de odio hacia lo que representa Cristo y su evangelio. Entonces, en esta mañana, hermanos, vamos a procurar con la ayuda del Señor darle un enfoque diferente a nuestra lectura, a nuestro estudio de esta mañana. Debemos también leer el versículo anterior, el versículo 30 del capítulo 22, porque ese versículo es parte también del contexto que hemos leído hace un momento. Dice la palabra: Al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo, le presentó ante ellos. Y luego de esto, hermanos, nosotros vemos cómo es que se dirigió otra vez esta reunión de Pablo delante de los judíos fanáticos. Estos religiosos que no andaban en santidad, ni en justicia, ni en rectitud, pero que ellos profesaban el nombre del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Yo quisiera, hermanos, que en esta mañana veamos cómo es que un creyente debe testificar delante de una oposición dura. Eso es lo que vemos ahora acá. Otra vez vemos al apóstol Pablo testificando delante de una oposición muy dura, una oposición que quería quitarle la vida.
Y este versículo que hemos leído, el versículo 30 del capítulo 22, vemos que Pablo había pasado pues toda la noche en prisión hasta la mañana en que nuevamente se presenta delante del sumo sacerdote y de los otros judíos. Él había estado pasando pues esa noche en esa fortaleza romana que le servía de protección de la turba judía, y nosotros habíamos visto cómo la providencia de Dios había utilizado al gobierno de Roma de aquel entonces para proteger a su predicador. ¿Qué habría estado pensando Pablo durante toda la noche? ¿Qué habríamos estado pensando nosotros toda la noche después de haber experimentado nuevamente un peligro en nuestras vidas como Pablo lo había experimentado? No lo sabemos. La Escritura no dice nada, como en otras ocasiones donde dice que Pablo en la noche junto con Silas habían estado entonando himnos del Señor. Pero lo que no podemos dudar es que Pablo había estado seguramente en oración a Dios, intercediendo por su pueblo, por los judíos, por los de su nación, también intercediendo por el pueblo gentil, de la cual él era apóstol, para que el Señor vaya abriendo las puertas en las ciudades donde a él le iba a tocar predicar en un futuro. Y también por la salvación de las almas de ellos, ¿no? Hermanos, el rechazo al mensaje del Evangelio, el rechazo de las doctrinas del Evangelio, el rechazo a una vida que sea justa, santa y piadosa, no es un problema que tenga que ver con las neuronas de cualquier individuo, de cualquier persona. A veces nosotros nos preguntamos, ¿y por qué rechazan el Evangelio? ¿Quién va a querer la perdición eterna de su alma? ¿Quién puede rechazar la Escritura? Cuando la Escritura enseña que los creyentes debemos vivir santamente, justamente, rectamente, en verdad. ¿Quién puede rechazar eso? Bueno, a veces podemos llegar a pensar, bueno, tal vez estas personas tienen problemas para conocer. Tal vez su coeficiente intelectual no es muy alto, o quizás sus neuronas han quedado destruidas por la vida pecaminosa que él había llevado o ella había llevado. Pero hermanos, esto no es un problema que tiene que ver con las neuronas. No tiene que ver con las neuronas de quienes escuchan el mensaje de la palabra de Dios, sino que esto es un problema del corazón. Es un problema del corazón. Porque si usted se da cuenta, tanto el sabio como el ignorante, ambos rechazan el Evangelio. Y es un problema del corazón. Y la Biblia pues nos reitera esta realidad del ser humano, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. La pregunta pues acerca de la imposibilidad del hombre para comprender y obedecer la palabra de Dios es que el mismo Señor Jesucristo hizo esta pregunta que nosotros estamos haciendo ahora. En Juan capítulo 8, versículo 43, el Señor dice: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? ¿Por qué? ¿Por qué no puedes entender lo que yo estoy hablando? ¿Por qué no entiendes lo que yo digo? Bueno, el Señor sabía la razón por la que ellos no podían escuchar su palabra. Y esa palabra, escuchar, es la que debemos de subrayar en nuestras Biblias. Porque la palabra escuchar que leemos en este versículo no se refiere a un problema físico. No es que esa multitud o ese grupo de personas que estaba escuchando al Señor Jesús haya tenido problemas de sordera. ¿Por qué no puedes escuchar mis palabras? No, no es sordera, hermanos. Sino que debemos entenderla como que ellos no podían tolerar la enseñanza del Señor. No podían tampoco ellos soportar, como dice también la Escritura, la palabra de Cristo. Ellos no podían hacer eso, no podían resistir lo que Cristo les estaba hablando en aquel momento, y como ellos odiaban lo que escuchaban, entonces lo rechazaban. Esa es la razón. El incrédulo odia lo que escucha de la palabra de Dios. El incrédulo odia el Evangelio.
sí lo puede escuchar, no tienen problemas de audición, no tienen problemas de neuronas, lo que tienen es un problema en el corazón. ¿Y qué tiene que ver esto, hermanos, con el título de nuestra enseñanza, que tiene que ver con el testificar de Cristo en nuestros días? Bueno, porque en nuestros días, hermanos, existe un problema similar al que nosotros encontramos en esta experiencia que estaba pasando el apóstol Pablo. Tenemos el mismo problema, hermanos, que el Señor Jesucristo también cuando Él estaba predicando en sus días aquí en la tierra. Y ese problema es que cuando las doctrinas del Evangelio o el Evangelio es predicado, hay un rechazo del incrédulo. La Escritura dice que el ser humano sin Cristo, sin la gracia de Cristo, ama más las tinieblas que la luz. Por el contrario, la luz la aborrecen. Ellos aman, quieren, adoran, estiman demasiado las tinieblas antes que la luz. Entonces, cuando el Evangelio es predicado, cuando se predica aún la doctrina de la santificación, cuando predicamos la doctrina de la conversión, del nuevo nacimiento, del arrepentimiento, y cuando estas son predicadas fielmente desde un púlpito a una audiencia que es inconversa, los oyentes no toleran. Los que escuchan estas predicaciones no soportan el contenido de un mensaje que sea fiel y directo en estos temas. Pero como no son doctrinas que algunos profesantes puedan negar, entonces la oposición a ellas se demuestra corrompiendo las doctrinas, dándole otro significado, ajustándolas a una vida religiosa sin el poder de la piedad. Una vida religiosa sin el poder de la piedad. Los judíos pues odiaban las palabras de Cristo y ellos prefirieron o escogieron lo falso antes que lo verdadero. Ellos preferían el reconocimiento del pueblo antes que llevar un servicio anónimo pero fiel al Señor. Bueno, ya hemos visto la circunstancia de Pablo, hemos visto la pregunta que el Señor Jesucristo hace, pero también vemos que el profeta Jeremías hizo una pregunta muy similar. En Jeremías capítulo 6, versículo 10, mire cómo dice la Escritura. Y esta es, por eso yo le decía, esta es la experiencia, hermanos, de un creyente cuando predica el Evangelio, cuando testifica de Cristo a un incrédulo, o cuando enseñamos también las doctrinas antiguas, desde ese enfoque antiguo de lo que es la santificación, la justicia y la verdad. En Jeremías 6:10 la Escritura dice: ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman. Bueno, aquí la pregunta que hace Jeremías, el profeta, es retórica. Es una pregunta que no necesita respuesta, ya sabemos cuál es la respuesta, pero no es una pregunta dirigida a Dios, sino es una pregunta para que nosotros pensemos, retórica. En los oídos de aquel pueblo, porque dice Jeremías, dice que los oídos de ellos eran incircuncisos. Pues esto trae una idea también a nosotros, porque entendemos qué cosa es la circuncisión, dónde se hace la circuncisión. Y ahora el profeta aplica el aspecto de la circuncisión al oído, a los oídos de sus oyentes, a los oídos del pueblo judío. Y es que en los oídos de aquel pueblo había, hermanos, un prepucio espiritual. Es la única explicación que podemos dar nosotros para poder entender. Había un prepucio espiritual que impedía que las palabras de Dios por medio del profeta Jeremías llegasen al corazón de ellos. Ellos tenían acá un prepucio. Era como una cortina que no dejaba que las palabras que estaba predicando Jeremías lleguen al corazón de ellos. Igual con el Señor Jesucristo. Igual
Aquel pueblo resistía el mensaje porque descubría, ese mensaje lo que hacía era descubrir sus pecados y sus iniquidades. Eso es testificar del Señor. Eso es predicar el Evangelio. Nosotros no buscamos ofender, no buscamos creernos algo superior a alguien, como que tenemos algún honor distinto al de los demás. No, nosotros reconocemos que somos pecadores, salvados por la gracia del Señor, y que en algún momento pasado estuvimos igual que ellos, y si la gracia de Dios no hubiese llegado a nuestras vidas, ese prepucio estuviese todavía en nuestros oídos. Lo que vemos aquí, hermanos, también recordando lo que la Escritura enseña, es que Cristo fue puesto bajo castigo por causa de su mensaje, por causa de su predicación. Y Él terminó pues siendo sacrificado por las manos de quienes, les escuchaban sus enseñanzas. Y Jeremías también fue puesto bajo castigo y bajo muerte por aquellos que escuchaban su predicación del Evangelio, su predicación de las demandas de Dios para su pueblo. Y ahora vemos que Pablo, el apóstol, en esa fortaleza, también estaba sufriendo por causa del mensaje de Dios. Eso es testificar en medio de una oposición fuerte, en medio de una oposición dura. Esa es la paga que nosotros como creyentes vamos a tener que recibir por predicar, hermanos, en una sociedad como la que estamos viviendo hoy. La palabra de Dios predicada fielmente trae al predicador, ¿qué cosa? ¿Aplausos? La palabra que es predicada fielmente convierte al predicador en famoso. No, la palabra que es predicada fielmente trae al predicador escarnio, trae vituperio, trae insultos, trae calumnias y trae también la muerte misma, como vemos con Cristo, como vemos con Jeremías y como vemos con Pablo. ¿Por qué no pueden escuchar ellos la palabra de Dios? Porque ya hemos dicho que no es un problema de neuronas, no es un problema de sordera, es un problema del corazón. ¿Por qué es que ellos no pueden escuchar la palabra de Dios? Hermanos, y eso no tiene nada que ver con esa teoría errada del libre albedrío. Los judíos de los tiempos de Jeremías y también los judíos del tiempo de Cristo y los religiosos de nuestros días que aborrecen la palabra de Dios no habían recibido o no han recibido la gracia del Señor para poder escuchar la palabra de Dios. No tiene nada que ver, hermanos, con que, bueno, yo me opongo a la palabra de Dios, yo no quiero recibir la palabra de Dios, yo rechazo la palabra de Dios, yo me opongo a Dios porque yo tengo la libertad, el libre albedrío para hacer eso. Eso no es cierto, hermanos. Eso no es cierto. Y hay un versículo en el Antiguo Testamento, se abre en Deuteronomio, capítulo 29, versículo 4. Mire cómo dice la palabra de Dios. Deuteronomio 29, 4. Hasta ahora hemos visto que Jeremías dice que el pueblo tenía oídos incircuncisos. Deuteronomio 29, 4, mire cómo dice Moisés, inspirado por el Espíritu Santo. Dice: pero hasta hoy Jehová nos ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Es tremendo, hermanos. Es tremendo. Y algo que nosotros tenemos que decir, hermanos, es que Dios no está obligado con nadie. Él no está obligado con nadie para darle un corazón para entender. Él no está obligado de darle a nadie un ojo para que vea, y tampoco está obligado con ninguno para darle un oído que escuche. Él no está obligado. Y la Biblia también dice en otro lado, en Romanos 9, 18, un poco para reforzar esto que estamos viendo, para poder reconocer la soberanía de Dios en la salvación y que veamos ahí las misericordias que Dios ha tenido para con nosotros. En Romanos 9, 18 la Escritura dice: de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Bueno, ¿cómo es la misericordia de Dios? ¿De qué manera se manifiesta la misericordia de Dios en este contexto que vemos? La misericordia de Dios se manifiesta cuando Él da un corazón que entiende, cuando Él da un ojo que puede ver,
y cuando Él da un oído que puede escuchar. Y este último versículo, pues, de Romanos 9, 18, lo escribió ¿quién? El mismo apóstol Pablo, de quien nosotros estamos hablando ahora, de lo que hemos leído en el capítulo 23 del libro de los Hechos. Pablo escribe este versículo, así que todo lo que tenemos nosotros, absolutamente todo, la fe, el arrepentimiento, la salvación, es no por ningún mérito nuestro, no porque Dios nos haya debido algo, no porque merecíamos algo, no porque hayamos hecho alguna cosa para que Él me salve, no, sino es pura gracia de Dios. De quien tiene misericordia, tiene misericordia. Y al que endurece, endurece. ¿Por qué Pablo y los otros apóstoles predicaban el Evangelio en medio de tanta oposición? ¿Y por qué tenemos que hacerlo nosotros también? Bueno, la Biblia nos habla de la gran comisión. Ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Eso es un mandamiento para todos y cada uno de los que hemos sido salvados. Pero ¿por qué hacerlo en medio de tanta oposición? Había oposición en el tiempo de Jeremías y él predicaba. Había oposición en el tiempo de Pablo, él predicaba. Había oposición en el tiempo de Jesucristo, pero Jesucristo predicaba. ¿Y cómo somos nosotros? Predicamos en medio de la oposición que hoy día podemos percibir en la sociedad en la que estamos viviendo. Predicamos nosotros. Hermanos, es que el mensaje del Evangelio y sus doctrinas es uno que levanta siempre la oposición entre los incrédulos, sea que ellos hayan hecho una profesión de fe en Cristo o no lo hayan hecho. Es un mensaje que ofende. ¿Por qué? No porque el predicador insulta, no, sino porque confronta al pecador con las demandas de un Dios santo. Lo confronta el Evangelio. Confronta la naturaleza pecaminosa que se hace evidente ante los oyentes que tienen el oído incircunciso. Pero no solamente presenta, exhibe la pecaminosidad del hombre, sino que ella queda revelada abiertamente. Y además, el pecador pues ve su propia incapacidad de obedecer las demandas de Dios para la salvación de sus almas. El pecador no puede ir a Cristo si es que el Señor no lo arrastra hacia Él. Si es que no lo arrastra hacia Él. ¿Y por qué seguimos predicando nosotros en medio de la hostilidad del mundo y la hostilidad de los falsos hermanos? ¿Por qué? Esta es una buena pregunta, hermanos, cuya respuesta no está en nosotros. La Escritura, mire cómo dice. En Hechos 1:18, ahí está la respuesta de por qué es que nosotros, a pesar que vemos tanta oposición dura, feroz contra el Evangelio, continuamos predicando. Hechos 1:18 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esta es la respuesta por qué es que nosotros predicamos aún cuando sabemos que podemos ser vituperados, ofendidos, aún cuando sabemos que estamos en medio de oposición de algunos. Yo recuerdo, hermanos, que hace algunos años atrás, cuando en el Congreso de nuestro país estaba debatiéndose esta ley de la unión civil entre personas del mismo sexo, hubo en ese tiempo cristianos y católicos que se juntaron delante del Congreso e hicieron una marcha, oponiéndose ellos a que sea aprobada tal ley por medio de una manifestación. Yo llamo a eso, hermanos, un activismo político. Estaba haciendo la Iglesia Evangélica junto con el catolicismo romano activismo político. Pero nosotros en la iglesia, no recuerdo, creo que también estaba el pastor Roger ahí, estaba ahí el pastor Roger, salimos a predicar el Evangelio en medio
de una turba que quería apoyar el matrimonio homosexual. Y nosotros sabíamos a qué nos íbamos a enfrentar. Pero fuimos en el nombre del Señor Jesucristo y predicamos el Evangelio. Y algunas personas realmente sí reaccionaban en oposición. Gracias al Señor no hubo una agresión física. Pero ¿por qué es que un cristiano, aun cuando ve que existe mucha oposición, predica el Evangelio? Aquí está, en Hechos 1:8. El Espíritu Santo mora en nosotros, y una vez que mora en nosotros, Él nos da el poder para ser testigos de Cristo. Y dice, en Judea, en Samaria y hasta en lo último en la tierra. Somos testigos de Cristo aquí, en la zona norte de Lima, en Lima entera, en el Perú entero y a donde el Señor nos quiera llevar para predicar su palabra. Testificamos pues y predicamos a Cristo crucificado en medio de la oposición por la obra poderosa del Espíritu Santo en nosotros. Pablo el apóstol tenía el mismo espíritu que nosotros tenemos. Y él era impelido, así como todo cristiano, a predicar a Cristo en todo momento y en cada oportunidad, porque el espíritu que estaba en él lo movía, lo impulsaba a ello. Mire cómo dice Primera de Pedro 2:9. Y seguimos siempre pensando, hermanos, en testificar de Cristo en medio de la oposición. Primera de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? ¿Para qué? La Escritura nos dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para eso el Señor nos ha escogido. Para eso el Señor nos ha santificado, para eso el Señor nos ha hecho su pueblo, para que nosotros testifiquemos de Cristo, así como testificó Jeremías, todos los profetas del Antiguo Testamento, desde Moisés hasta Malaquías, para que testifiquemos de Cristo como lo hicieron los apóstoles, para que testifiquemos de Cristo, así como lo hizo la iglesia primitiva en medio de una persecución violenta bajo el tiempo del emperador Nerón, donde ellos perdieron aún sus propias vidas. Para eso, aunque ellos estaban en medio de persecuciones, aflicciones, veían cómo morían los otros hermanos en Cristo, eso no los intimidó a ellos, sino que ellos continuaban predicando, testificando a Cristo crucificado como el Señor y el Salvador de los pecados. Hermanos, nosotros anunciamos las virtudes que por la gracia de Dios han sido reveladas a cada uno de sus santos. Su amor sacrificial, su compasión por nuestro estado de muerte, su misericordia inmerecida y su poder transformador. Eso predicamos nosotros. Hay quienes llevan el nombre de cristianos, quienes llevan también una vida sin vicios, quienes son buenas personas, pero que no son calientes en cuanto a las cosas del Señor. No son calientes en cuanto a las cosas del Señor. Son fríos, porque callan el testimonio de Cristo. En el mejor de los casos, ellos son tibios. Hablan de Cristo, pero quitan la ofensa de la cruz. No son como el profeta Jeremías, que hemos citado en esta enseñanza, quien dijo lo siguiente. Vamos a abrir en Jeremías capítulo 20, versículos del 7 al 9. Y este versículo, hermanos, que nos enseña la experiencia de un creyente, también nos enseña que es imposible que un cristiano pueda callar el testimonio que debe de hacer de su Señor y Salvador. Jeremías 20, del 7 al 9, dice, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí, porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante,
había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Acá nos está contando Jeremías su experiencia con la palabra de Dios. Durante el ministerio de Jeremías no hubo ningún convertido. Usted no lo va a encontrar en su libro. Pero él testificaba del Señor a un pueblo que tenía los oídos incircuncisos. Y él solamente recibía burlas, atropellos, golpes, castigos. Y llega un punto en que dice él: pero ¿cuál es mi recompensa de predicar a Cristo? ¿Cuál es mi recompensa de ser profeta de Dios? Me insultan, me escupen, me agravian, me calumnian. Ya no voy a predicar más de Cristo, porque ¿a quién le gusta recibir eso de los conciudadanos a quienes uno le enseña? Y así dijo Jeremías: no me voy a acordar más de Dios y ya no voy a predicar su palabra. Bueno, él había pensado eso en su carne, en su humanidad. Pero él ya había adelantado en sus primeras palabras de este versículo cuando dice: más fuerte fuiste que yo. Más fuerte fuiste que yo, le dice a Dios. Por eso es que él dice: bueno, yo ya no quiero hablar más en su nombre. Dice: pero no obstante, él estaba callado, pero algo pasaba en su espíritu, en su alma, hasta en su cuerpo. Dice: había en mi corazón como un fuego ardiente, metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. ¿Qué está diciendo acá? Voy a continuar predicando el Evangelio de Cristo. Voy a continuar testificando lo que el Señor me diga que yo tengo que testificar. Voy a continuar con mi actividad profética, aunque tenga todos esos agravios por delante. Hermanos, en la Biblia no leemos el testimonio de algún profeta ni de algún apóstol que se haya jubilado y se haya retirado del deber de dar testimonio de Cristo. No encontramos que alguien diga: bueno, ya tengo 70 años, he servido al Señor 40 años, ahora voy a descansar en mi casa. No, ninguno. Alguna vez yo sé que me va a tocar a mí retirarme del púlpito, cuando ya no tenga la fuerza de voz, cuando ya no tenga la fuerza física para estar de pie una hora y después otra hora más. Y yo sé que algún día, si es que el Señor me concede más años de vida, voy a tener que dejar este lugar a alguien más. Pero eso no significa que se acabó mi actividad como oveja del Señor. Yo continuaré testificando de Cristo en mi vejez, aun cuando ya no tenga las fuerzas de pararme en este púlpito. Tal vez en el hospital que me lleven ya en mis últimos días. Tendré que testificar a esas enfermeras. Tendré que testificar a esos médicos. Yo creo que les había comentado, hermanos, acerca de Juan Calvino, una historia en la cual él estaba haciendo la traducción, no recuerdo de qué libro, o estaba haciendo el comentario, no recuerdo de qué libro de la Biblia. Y Besa se acerca a él porque él estaba ya en cama agonizando y le dice: Juan, ya para, estás enfermo, descansa. Y Calvino dijo: bueno, yo no quiero que el Señor me encuentre a mí ocioso, perezoso. Yo creo que esa es la actitud de un creyente. Nadie se jubila de ser cristiano. Nadie se retira y dice: bueno, he sido cristiano ya durante 60 años. Estos últimos años voy a dedicarme a pasear a mi perro y cuidar mis plantas y no testificaré más de Cristo. Eso, hermanos, es imposible. ¿Por qué? Porque vamos a sufrir como Jeremías. Vamos a sentir un fuego ardiente en nuestros corazones que se va a meter en nuestros huesos. Vamos a tratar de sufrirlo, pero no vamos a poder. El Espíritu Santo nos convierte en testigos desde ese nacimiento espiritual hasta el día que pasemos a la presencia del Señor. Somos testigos que testificaremos de Cristo aún en medio de la sociedad en la que vivimos hoy. Una sociedad que se opone fieramente al Evangelio de Cristo. Eso es lo que el Señor vio en su apóstol Pablo. El Señor vio eso en Pablo.
esa determinación de testificar del Señor, hablar de sus virtudes, como dice Pedro, y hablar también de la salvación en Él. Por eso es que Pablo predicaba en medio de una fuerte oposición. Y nosotros también tenemos que predicar como Él, como Cristo, como Jeremías, como Isaías, en medio de una fuerte oposición. Testificar de Cristo, hermanos, es algo que no podemos contener. El Espíritu Santo es más fuerte que nosotros, pero cuando testificamos, nosotros también nos fortalecemos. Nos fortalecemos. Cuando hablamos de su amor sacrificial, recordamos que ese es el amor que Él tuvo para nosotros. Cuando testificamos de su compasión, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, recordamos que esa fue la compasión que tuvo por nosotros. Cuando proclamamos su misericordia inmerecida, reconocemos que esa fue la misericordia que recibimos de Él. Cuando proclamamos de su poder transformador, nos vemos a nosotros como los recipientes de aquella gracia poderosa que nos santifica. Cuando predicamos de Cristo, vemos toda la gracia que Él ha tenido para nosotros. Nos recordamos la obra que Él ha hecho en nosotros. Cuando hablamos del Señor, nuestras almas se conmueven. Nuestros espíritus se quebrantan en debilidad. Pero como el mismo apóstol Pablo dijo de su propia experiencia espiritual en 2 de Corintios 12:10, dice: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Aquí está hablando de que él predicaba en medio de todo eso. Y después dice: porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Él estaría pensando cada vez que predicaba de la gracia del Señor, en su corazón decía: esa es la gracia que me alcanzó a mí cuando yo perseguía la iglesia. Cuando hablaba a sus oyentes acerca del amor de Cristo, él diría: ese es el amor que me regaló el Padre en Cristo su Hijo cuando lo mandó a una cruz. Juan 3:16. Cuando predicamos a Cristo, hermanos, nos ministramos también a nosotros mismos, nos edificamos a nosotros mismos. En las Sagradas Escrituras, hermanos, nosotros encontramos muchos personajes dando testimonio de Cristo. Por ejemplo, en Juan 1:40. Juan 1:40 dice, Andrés, Juan desde el 1:40 hasta el versículo 42. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole, Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Es tremendo, hermanos. Acá nos dice que Andrés había llevado a su hermano. Hemos hallado al Cristo. Ven, vamos para que tú lo veas. Es así nuestra actitud. Acá vemos a Andrés testificando de Cristo. Y nosotros también tenemos que llevar a nuestros amigos, decir: he hallado al Cristo. Ven, te lo voy a presentar. A nuestra familia igual: he hallado al Cristo. Te lo voy a presentar, voy a testificarte de Él. Y también podemos ver la actitud de la mujer samaritana luego de su experiencia con el Señor, ahí también en Juan, capítulo 4, versículos desde el 28 al 30, dice la Escritura: entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Hermanos, cuando nosotros somos salvados, cuando vemos esta experiencia de Andrés, cuando vemos esta experiencia de la mujer samaritana, la salvación, ¿qué es lo que el creyente quiere? Llevar a otros a Cristo, llevar a otros delante del Señor. ¿Y cómo hacemos eso? Testificando de Él, predicando su evangelio, hablando sus doctrinas desde un púlpito o desde la privacidad, desde una casa. Es terrible a veces ver la falta de disposición para testificar de Cristo a los incrédulos, sean desconocidos nuestros o amigos nuestros o familiares nuestros inclusive. Alguna vez escuché que un profesante había acordado con sus familiares no hablar de Cristo.
¿Y usted qué piensa de eso? Usted podría, hermano, hermana, acordar con su familia, bueno, no vamos a hablar ya de Cristo para evitar discusiones familiares. No, tenemos que hablar de Cristo, en el amor de Cristo. Dice que nuestra palabra debe ser sazonada con sal. Debemos tener sabiduría para enseñar a otros, para presentar de Cristo, pero no podemos permitir que alguien que no conoce al Señor nos diga, no quiero que me hables de Cristo. Si tú vas a hablar de Cristo, pues no te vamos a recibir en la casa. ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Qué preferimos? ¿Estar en esa reunión? ¿Podría Jeremías estar en una reunión sin testificar de su Señor? No, porque su corazón iba a arder, sus huesos iban a quemar. Y finalmente hubiese terminado diciendo, sí, yo te dije que no iba a hablar de Cristo, pero no puedo contenerme, voy a hablarte de mi Señor. Yo me preguntaba acerca de esto que me habían dicho, que ese acuerdo de no hablar del Señor, yo me preguntaba, ¿cuándo un profeta hizo ese pacto con un pecador? Porque ¿quién es el que no quiere escuchar del Señor? El pecador, el incircunciso, suena mal, el incircunciso, hablando en el idioma judío. ¿Cuándo un apóstol del Señor hizo ese acuerdo con sus amistades que estaban en estado de maldición? ¿Cuándo un creyente hizo ese compromiso con su familia incrédula? Recordemos lo que dijo Jeremías, pero esta vez lo quiero leer de la versión de la traducción de la Biblia Jeremías. Hay una traducción Jeremías y vamos a ver cómo la traducción Jeremías ha traducido este versículo del libro de Jeremías. Jeremías 29 dice, yo decía, no volveré a recordarlo ni hablaré más en su nombre. Pero había en mi corazón algo así como fuego ardiente, prendido en mis huesos. Y aunque yo trabajaba por ahogarlo, no podía. Tremenda esta traducción. Uno no puede callar el mensaje del Evangelio. Un creyente verdadero no puede llegar a un acuerdo de esa naturaleza. Callar el testimonio de Cristo, ¿para qué? Para mantener la paz. ¿Vamos a callar el testimonio del Señor para mantener la paz? ¿Cuál paz? ¿La paz de los muertos? ¿La paz de los cementerios? Hermanos, el incrédulo está en enemistad con Dios. Él no tiene paz con Dios y la ira de Dios está sobre su cabeza. Un seguidor de Cristo no puede callar el Evangelio al precio de mantener la paz con los hombres. No puede hacerlo. No porque él no quiera, sino porque el Espíritu Santo no lo va a dejar. Pero el Espíritu Santo tiene que darnos también sabiduría para hablar la palabra de Dios. Sabiduría. Dice que Pablo persuadía a su audiencia. Nosotros tenemos que aprender a ser persuasivos, no agresivos, persuasivos para hablar del Señor a los incrédulos. En Hechos capítulo 18, versículos 9 y 10 dice, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Hermanos, la situación de Pablo no era fácil, pero el Señor le dice 3 palabras en este versículo. Le dice, no temas, habla, no calles. Y esas palabras son también para nosotros. Yo quisiera que prestemos atención un momento a un versículo antes de llegar al final del estudio. Abramos en Hechos 23, que estamos viendo el versículo 9. Aquí vemos que luego que el apóstol Pablo explica acerca de que el mensaje del Evangelio contiene también la doctrina de la resurrección de los muertos, se desata un alboroto. Eso es lo que vemos. Dice en Hechos 23, 9. Vamos a leer en Hechos 23, 8. En 23, 8 dice 7. Cuando Pablo habla de la resurrección, dice, cuando dijo esto se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos y la asamblea se dividió.
Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Mire cómo dice el versículo 9. Y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de parte de los fariseos, contendían diciendo: ningún mal hallamos en este hombre. Que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Hermanos, ¿cómo cambió ahora la figura de todo esto, ¿no? Los fariseos querían matarlo hace un ratito. Pero cuando Pablo habla de la doctrina que también creían los fariseos, ¿qué pasó? Ocurrió un cambio. Y los fariseos ahora ya no quieren apedrearlo, ya no dicen no conviene que este hombre muera, hay que quitarle la vida. Ahora los fariseos dicen: ningún mal hallamos en este hombre. Ningún mal. Perdonen que me ría, hermanos, pero acá se ve la hipocresía de estos hombres, ¿no? Ningún mal hallamos en este hombre. Que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. No resistamos a Dios. Hace 5 minutos querían matarlo. Pablo dice algo, se oye un alboroto, y ahora Pablo es amigo de ellos. Ahora los fariseos afirman lo siguiente ante la autoridad romana. Recuérdense que estamos ante la autoridad romana. Él dice: ningún mal hallamos en este hombre, en Pablo. Y es que la enseñanza del apóstol en cuanto a la doctrina de la resurrección, afirmada por los fariseos y negada por los saduceos, hizo que los primeros cambien su actitud, cambien sus palabras con relación a Pablo, y dijeron que ellos ningún mal hallaban en Pablo, usando la vieja estrategia mundana que dice: el enemigo de mi enemigo es mi amigo. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Pero esas palabras hipócritas que dicen ahora los fariseos: no hallamos ningún mal en este hombre, ¿de dónde las aprendieron los fariseos? ¿De dónde? ¿De dónde aprendieron ellos esa actitud hipócrita, fría, calculadora? Hermanos, ellos lo escucharon de alguien también. Y es tremendo cómo es que el hombre aprende, ¿no? Si abre usted en Juan 19:6, en Juan 19:6, dice: cuando le vieron los principales sacerdotes, acá estamos hablando en el contexto de la crucifixión del Señor, del juicio y crucifixión de Cristo. Dice: cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucificarle. Dice: porque yo no hallo delito en él. Yo no hallo delito en él. Ningún mal hallo en este hombre. Exactamente las mismas palabras que los fariseos ahora le estaban diciendo a la autoridad romana respecto del apóstol Pablo. Pero ¿qué es lo que sabemos nosotros de este lado de la historia? Sabemos que Pilato dejó que lo maten al Señor, sabiendo él que Cristo era inocente. Igual sería con los fariseos para el caso de Pablo. Ellos lo hubiesen matado igual. En Hechos 23:11, hermanos, Hechos 23:11 es el último versículo, dice la Escritura: a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Ahora, recuerda que nosotros estamos de este lado de la historia, ya sabemos qué cosa es lo que pasó, conocemos la historia completa de esos hechos. ¿Y qué es lo que encontramos aquí? Encontramos de que el Señor iba a proteger a Pablo hasta que él termine su carrera, hasta que él testifique de Cristo en Roma. O sea, desde esa fortaleza que estaba en Jerusalén hasta que él llegue a Roma, él tenía, podemos decir, inmortalidad. Nadie lo iba a matar, nadie lo iba a descuartizar, nadie le iba a hacer daño, nadie le iba a quitar la vida. Nadie. Hermanos, pero lo mismo es para nosotros. Lo mismo es para nosotros. Aunque no sabemos el día en que dejemos esta tierra, pero la esperanza del creyente es decir las mismas palabras del apóstol Pablo en Hechos 20:24. Yo voy a leer 2 pasajes y con esto vamos a terminar. En Hechos 20:24,
Y después voy a leer en 2 de Timoteo 4, versículos 6 y 7. En Hechos 20, 24 la Escritura dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. ¿Cómo dice ahí? Con tal que acabe mi carrera con gozo. Con tal que acabe mi carrera con gozo. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Es decir, Pablo tenía pensado en su corazón testificar de Cristo en medio de toda esa oposición. Y dice él, con tal que acabe mi carrera con gozo. Esa es su carrera, esa es la carrera del cristiano. Nosotros tenemos que testificar de Cristo en medio de una sociedad que se opone con fiereza al Evangelio, a nuestro Señor. Y el segundo versículo que relata lo que él dijo al final de sus días. En Hechos 20, él todavía estaba, podemos decir, casi a los inicios de su ministerio. En 2 de Timoteo, y es casi al final de su ministerio, él dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He acabado la carrera. He guardado la fe. He guardado la fe. Él dijo, voy a acabar mi carrera al principio. No, yo voy a seguir con gozo testificando de Cristo. Y cuando él ya sabía que iba a ser decapitado por las autoridades romanas, él dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Y así, hermanos, cada uno de nosotros debe de decir, si es que se encuentra tal vez en una situación de agonía, debe poder decir, así como dijo Pablo, he acabado mi carrera. Pero hoy día tenemos que decir como Pablo dijo, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida, no estimo preciosa mi reputación, no estimo precioso mi nombre, con tal que acabe con mi carrera con gozo, con gozo. Vamos a orar.